Los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos de recolección de datos es, en primer lugar, cualquier recurso de que se pueda valer el investigador para acercarse hacia los fenómenos y poder extraer de ellos la información. De este modo, el instrumento podrá sintetizar en sí toda la labor previa hacia la investigación. Y como podemos ver en pantalla, tenemos la entrevista, la encuesta, la observación, los grupos focales y los registros. La entrevista vendría a ser una técnica en el cual se tiene como instrumento a la guía de entrevista. Esta tiene una característica muy en particular al resto, ya que va a meritar el encuentro cara a cara con el investigado. Para ello se debe existir una empatía entre ambos. No obstante, es un proceso que requiere de empatía, ganar la empatía del entrevistado para que se sienta con la confianza de compartir el dato o información. Se acostumbra a realizar las preguntas de ambiente para que permita una conversación fluida, para que le proporcione al entrevistado una cierta confianza para compartir ese dato. La encuesta nos permite a través del cuestionario como instrumento de llegar de una manera más fácil hacia las personas a encuestar. En ella vamos a poder construir preguntas ya sea cerradas o abiertas, en las cuales vamos a poder modificar posteriormente con escalas ya sea dicotómicas como bien o mal, agradable, desagradable, entre otras, o escalas politómicas, ya que vendría a ser una herramienta muy beneficiosa, importante en la recolección de datos que nos permita obtener información precisa de una amplia cantidad de personas. Número 3. Las observaciones. La observación es una técnica que consiste precisamente en observar el desarrollo del fenómeno que se desea analizar. Este método puede usarse para obtener información cualitativa o cuantitativa de acuerdo con el modo en que se realiza. La investigación cualitativa, permite analizar las relaciones entre los participantes gracias al análisis de sus comportamientos y de su comunicación no verbal. En cambio, en la investigación cuantitativa es útil para hacer seguimiento a la frecuencia de fenómenos biológicos o al funcionamiento de una máquina. Número 4. Los grupos focales. Podrían describirse como una entrevista grupal. Esta consiste en reunir a un grupo de personas que comparten características relacionadas con la investigación y orientar la conversación hacia la información que se desea obtener. Esta es una técnica cualitativa útil para analizar opiniones combinadas, contradicciones u otros datos que surgen de la interacción entre las personas. Número 5. Documentos y registros. Esta técnica consiste en examinar los datos presentes en documentos ya existentes, como base de datos, actas, informes, registros de asistencias, etc. Por lo tanto, lo más importante para este método es la habilidad para encontrar, seleccionar y analizar la información disponible. Es necesario tener en cuenta que la información recopilada puede dar información inexacta o incompleta. Por este motivo, debe ser analizada en relación con otros datos para que pueda ser útil en nuestra investigación. Técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos se clasifican en cualitativas, cuantitativas y mixtas. La investigación cualitativa busca obtener información sobre el contexto y las características de los fenómenos sociales. Por esta razón, los datos numéricos no son suficientes y requieren técnicas que permitan conocer más profundamente las realidades que se desea analizar. La investigación cuantitativa, en cambio, busca recolectar datos numéricos o exactos. Sus técnicas son estandarizadas, sistemáticas y buscan obtener datos precisos. Por esta razón, tiene mayor aplicación en la estadística o en las ciencias exactas como biología o química. Las técnicas mixtas, como su nombre lo indica,
Es una combinación de la técnica cualitativa y cuantitativa. Les daré a conocer que sobre la conclusión. Cuando realizamos una conclusión, debemos de tener claro qué es una conclusión, como el recorrido metodológico debe llevar una sincronización desde el inicio hasta el fin. Eso es desde el propio título de la investigación hasta las conclusiones. Estas deben registrar resultados obtenidos y vincularlos con los planteamientos de lo que logramos conseguir de nuestra investigación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas. La referencia bibliográfica es un conjunto de datos, autor, año de publicación, editorial, etc., que identifica una idea o frase que no es nuestra. Se pone al final de un trabajo académico. Tiene un apartado específico. Se sigue un sistema de citación. En unos segundos les daré a conocer cuál es ese sistema de citación. Hay muchos ejemplos de referencias bibliográficas, entre ellos están los libros, las entrevistas, los periódicos, y hay una muy conocida últimamente que son las páginas web. A esto se le conoce como linkografías. Ahora, respecto al sistema de citación, ahora les hablaré sobre eso. Para esto hay unas directrices de referencias bibliográficas. Primero se pone el autor, su apellido e iniciales de los nombres, el año de publicación. El año de publicación se pone entre paréntesis, el título de trabajo y subtítulos, si hay separados por 2 puntos, en itálica o negrita. Edición, aparte de la segunda edición, se abrevia con las siglas ED, el lugar de publicación y la editorial. Ahora, ¿por qué utilizar referencias bibliográficas en nuestro trabajo? Las referencias bibliográficas son de mucha importancia, ya que permite la identificación de un documento y es una guía indispensable a la hora de analizar cualquier documento para determinar su validez. En otras palabras, es lo que le va a dar veracidad a nuestro trabajo. Depende de ellas, nos vamos a guiar si lo que se dice en ciertas páginas, libros, es real o no. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.